Mis hermanos de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Huasca, de La Calera y del barrio San Luis en Bogotá, un saludo muy cordial. Yo soy el pastor Josué Vaca, les saludo desde Sahagún, Córdoba, un bonito municipio de la costa colombiana. Por supuesto, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta todos ustedes, gracias a la invitación de nuestro amado pastor Jorge Galvis. Y quiero tomar en esta hora una referencia en Génesis capítulo 9, el capítulo que nos corresponde hoy, Génesis capítulo 9. Y voy a hablarle durante los siguientes minutos una señal visible. Ese es el tema de estos minutos y quiero que usted me preste la mayor atención. Una señal visible. Libro de Génesis capítulo 9, versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco iris en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas que puedan destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Algunos historiadores, teólogos muy conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra, han podido mencionar, han resaltado que Noé es uno de los hombres que marcó la historia por aquella obediencia que tuvo a la orden de Dios, una orden que para el momento era una orden sin razón, era una orden loca, era una orden sin ninguna justificación, porque no había lluvia, no había diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Pero este hombre, el Señor le dice: yo quiero que te hagas un arca. Por supuesto, usted conoce toda la historia y la ha leído, pero quiero resaltar que si pudiéramos tener a Noé en este tiempo, pudiéramos decir que es un hombre anticuado, es un hombre conservador, porque fue un hombre que marcó el ícono de la historia y empezó a formar una nueva generación. Una señal visible, digo, porque cuando hablamos del arco iris es una señal que hasta el día de hoy muchos, creo que todos la hemos visto, porque así como la circuncisión es el signo, es la señal visible del pacto de Dios con Abraham, de igual manera, cuando usted y yo vemos el arco iris, nos habla de un recordatorio, un memorial que ya Dios había hecho una promesa a través de su palabra. Cuando yo miro este contexto bíblico, empiezo a entender que cuando Dios nos muestra su amor, nos muestra su pacto hacia nuestras familias, hacia nuestras generaciones, siempre hará una señal visible. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: porque las promesas en Dios son sí y en Él amén, recordándonos que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Ahora, este pacto del que estoy hablando es un pacto que Dios hizo con la tierra, que hizo con el hombre. Por supuesto, nosotros no tenemos la capacidad para pactar con Dios en esta área, en esta forma, pero Dios sí pactó con la tierra. Y la única manera como usted y yo podemos entender este pacto es conociendo esa señal visible. Es importante recordarle que su familia debe ser una señal visible de la misericordia de Dios. Su familia debe ser una señal visible de la fidelidad de Dios. Que la gente vea por donde usted camina que usted es parte de esa señal visible. Es decir, que la gente pueda testificar que usted y yo hemos adquirido ese compromiso y somos una señal visible de la misericordia de Dios en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos de pandemia
unos tiempos de mucho dolor para muchas familias, tiempos en los que se ha llorado, tiempos en los que tal vez hemos pasado un momento de dolor ante la pérdida de un ser querido. Pero cuando recuerdo las promesas del Señor, encuentro aquella promesa que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces puedo abrazar esa promesa y decir, hay una señal visible. El profeta Isaías escribe en el capítulo 45, versículo 18, así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. Nota estas palabras, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová, y no hay otro. Qué tremendo esto. Yo, Jehová, y no hay otro. El mismo Dios que creó los cielos, que formó la tierra, el mismo Dios que compuso todo lo que vemos, es el mismo Dios que hoy muestra una señal visible de su amor, ese amor que es incondicional, ese amor que nos abraza, ese amor que nos sostiene, y esa señal hoy tiene un valor memorial, un recordatorio memorial que se hace presente en cada promesa que ha hecho con nosotros, que se hace presente en cada momento. La vida de Noé estaba rodeada de una familia, estaba rodeada por sus hijos Sem, Can y Jafet, y la Biblia dice que este varón llamado Noé agradó la misericordia de Dios. Dice la Biblia que era tanto el pecado que había, pero Dios miró con agrado a Noé. Cuando Noé levantó aquel altar, dice la Biblia que Dios se agradó de aquella situación. Ahora, acompáñeme a entender algo, y es que cuando vemos en la palabra la confirmación del pacto, la confirmación de esa señal, empezamos a notar que tal vez nuestros antepasados pudieron hablar de ese arco iris y hoy se habla del arco iris, pero me llama la atención que Ezequiel en uno de sus capítulos más resaltantes dice, si viniere juicio sobre la tierra y viniere juicio sobre Jerusalén y allí estuviera Noé, allí estuviera Daniel y Job, yo por ellos tendré misericordia. Note que la vida de Noé trascendió no solo en él, sino también afectó a su familia. Una señal visible de fidelidad de Noé, una señal visible de fidelidad de Noé en lo que hacía para Dios. Y quiero dejarle en estos minutos importantes que usted me ha regalado aquella promesa que el Señor ha dicho, y es que ese amor es el que nos ha traído, y dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Esa es una señal visible, la señal visible que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, en medio del dolor que hemos podido estar viviendo, el nombre de Dios se ha manifestado en nosotros. Es una señal visible que usted esté escuchando este audio a esta hora, es una señal visible de que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Y quiero decirle algo más. Nosotros no vamos a morir cuando el COVID, cuando la enfermedad, cuando el diablo diga. Vamos a morir cuando hayamos cumplido el propósito, cuando podamos entender que hemos cumplido el llamado que Dios nos ha hecho en la tierra. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, es una señal visible de lo que Dios puede hacer. Es una señal visible del pacto perfecto de Dios con el hombre. Usted es una señal visible de que todavía la misericordia de Dios está en pie. Yo quiero orar por usted, quiero en esta hora pedirle al Señor que pueda bendecir su vida y pueda llenarle aún de más fuerzas para que pueda seguir siendo esa señal visible de la misericordia de Dios sobre esta tierra. Amado Dios, te doy gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias por esa incomparable fidelidad que nos has dado. Hoy quiero pedirte, Señor, que puedas bendecir cada uno de los que escuchan este audio. Aquel hombre, aquella mujer que está allí, Señor. Tú puedas traer sanidad al enfermo. Que podamos tener una señal visible de tu amor cuando recibimos sanidad, cuando recibimos consuelo, cuando recibimos tranquilidad, cuando recibimos gozo. Y en medio de las tribulaciones entender, Señor, que esta tribulación pasajera no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, por la vida del pastor Jorge Galvez y su familia, por los líderes de la iglesia en Calera, en Huascas, en San Luis, que tú, Padre, tomarás el control de cada uno de ellos y le ayudarás a seguir adelante. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Muchas bendiciones.